Vamos a hacer la presentación de don José Ramón Díaz Guijarro. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un máster universitario en Finanzas por la ICADE. Él es un experto extraordinario de estudios y análisis económicos y es también actualmente el director de Servicios de Estudios de Bankia. Repetimos, es el director del Servicio de Estudios de Bankia. Tiene una extraordinaria experiencia en realizar estudios y análisis, y realmente el enfoque de la conferencia, que va a estar en el entorno económico en el sector turístico, una de las cosas que buscamos es realmente si en una sociedad permanentemente cambiante, donde se producen grandes acontecimientos políticos de todo tipo, como estamos viendo cuál va a ser el futuro escenario en torno al Brexit, cuál va a ser el escenario de las distintas contiendas bélicas que podrían ocurrir o ocasionar ciertas situaciones en el Medio Oriente, cuáles son realmente las oportunidades que podemos tener o cuáles son realmente las distintas amenazas que el sector va a tener. Para ello, algunos de estos elementos es posible que podamos tener, con las reflexiones que hace José Ramón Díaz, nos puedan ayudar realmente a tomar futuras decisiones. Muchas gracias por su presentación. Autoridades, señoras, señores, gracias en primer lugar por su asistencia a este foro y gracias a la organización por su amabilidad y por invitarme a compartir con ustedes. Los próximos voy a intentar 20 minutos para reducir y mostrarles cuál es la opinión del Servicio de Estudios de Bankia sobre la situación del entorno económico mundial, español, y cómo se está comportando en el sector turístico en este entorno económico y cuáles son los retos para el sector en el medio y largo plazo. Bueno, yo creo que ya con esta primera diapositiva, pues lo que se pone manifiesto es que ahora mismo somos optimistas. Somos optimistas, en primer lugar, porque pensamos que la economía mundial está creciendo a ritmos muy dinámicos y sobre todo lo están haciendo los países de nuestro entorno. Y sobre todo pensamos que este ciclo económico expansivo pues puede durar al menos un par de años, cuando hace 18 meses existían muchas dudas sobre la duración de este ciclo económico. Somos también optimistas sobre el comportamiento de la economía española. Luego vamos a ver los indicadores, porque los indicadores así nos lo dicen, ¿no? Yo creo que la inercia de la economía española es muy positiva y además estamos en una situación perfecta para aprovechar esa mejora del contexto internacional. Y, por supuesto, luego veremos los datos, todos en esta sala somos conscientes de ello, el comportamiento del sector turístico en este entorno ha sido muy positivo en los últimos años y, bueno, ahora lo que tenemos es que posicionarnos para afrontar los desafíos de medio plazo. Bueno, empezando muy rápidamente por la parte externa, que para la economía española evidentemente es importantísimo. Pues lo que hay que decir es que el crecimiento mundial se ha acelerado este año y la economía mundial se ha comportado mejor de lo esperado. Esto implica ritmos de crecimiento superiores al 3% y sobre todo una característica que a mí también me parece muy importante y es una elevada sincronía. Es decir, la economía mundial, el avión de crecimiento mundial está volando con todos los motores aportando crecimiento. Ya no es solo economía americana, ya no es solo economías emergentes, prácticamente todas las zonas económicas estarían creciendo próximas a sus ritmos potenciales. ¿Qué ha provocado esto? Pues lo que vemos en este gráfico, una revisión de las previsiones de crecimiento a lo largo del año de prácticamente todas las economías, ¿no? Toda la zona verde serían cuáles van a ser los datos de crecimiento para esas economías este año, y la zona verde implica fuertes revisiones de crecimiento. Es decir, estamos terminando el año mucho mejor de lo que pensábamos que iba a terminar este año y, por tanto, los analistas económicos, los servicios de estudios, estamos revisando al alza las previsiones de crecimiento. ¿Dónde especialmente? Bueno, esto no lo veíamos hace muchas décadas y yo creo que es muy significativo y muy importante para nosotros, entre otras cosas, por cuál es el origen de los turistas que vienen a España, que vienen a Canarias. Y es que la sorpresa positiva este año está siendo el comportamiento de la economía europea. Hace un año, en este foro, hablábamos de Brexit, hablábamos de incertidumbre política, hablábamos de que había elecciones en Francia, la posibilidad de Le Pen, hablábamos de que había elecciones en Alemania. Es decir, veíamos un contexto ciertamente complicado. Pues fíjense ustedes, en el gráfico a la izquierda, cuáles eran las previsiones de crecimiento para Europa para este año.
línea negra a principios de año 1,6 y cómo estamos terminando el año, con ritmos de crecimiento alrededor del 2,3-2,4%. Bueno, esas 7 décimas causan un efecto importantísimo, evidentemente, en toda la demanda de servicios turísticos procedentes de Europa. Para 2018, como ven, también se han ido revisando las previsiones, de manera que ahora la idea ¿cuál es? Este año vamos a cerrar con ritmos de crecimiento superiores al 2%, 2,3, 2,4. Incluso ahora mismo la economía en este último trimestre europea estaría creciendo a ritmos cercanos al 3% y probablemente el año que viene vamos a ver cosas parecidas. Y lo que es más importante, gráfico a la derecha, países que no estaban aportando crecimiento y que eran los problemas de esos bajos ritmos de avance de la actividad en Europa, como Francia e Italia, se están empezando a recuperar este año. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que hemos dicho para la economía mundial, pensamos que el crecimiento va a estar mucho más compartido, va a venir de más países y eso es importante. Evidentemente, luego veremos previsiones económicas en España. España va a seguir liderando los ritmos de crecimiento en Europa, ¿no? Y decir también importante que en Alemania las últimas señales son fuertes recuperaciones del consumo, fuertes recuperaciones de las exportaciones, es decir, avances importantes de la economía alemana que, bueno, insisto, es importantísima porque es origen de buena parte de nuestros turistas. Bueno, algo hay que hablar en este contexto sobre inflación, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que también que el comportamiento de la inflación está siendo positivo, ¿no? Después de año 2014-15, donde los precios prácticamente estaban en la zona cero, es decir, había un riesgo importante de deflación, de caída de los precios en Europa y, como ven aquí, también en Estados Unidos, aunque un poco antes, pues se ha ido recuperando la inflación. Yo creo que eso es positivo, no cerca de niveles alarmantes para los bancos centrales, la zona del 1,5, 1,6, y bueno, pues si eso también se termina trasladando a los salarios, a la renta, pues yo creo que es positivo para todos. Por tanto, idea inicial, un contexto externo muy favorable por el lado del crecimiento. Y por el lado de las condiciones financieras, de los tipos de interés, bueno, pues como ven ahí, las expectativas también son que los tipos de interés se van a tener que ir normalizando poco a poco, pero lo van a hacer de forma muy moderada, teniendo en cuenta un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Esa aceleración del crecimiento y ese aumento de la inflación. Es decir, lo que vamos a ver son subidas muy moderadas de tipos de interés, probablemente en Europa no hasta el año 2019, en Estados Unidos lo hemos visto, ayer por la noche se produjo la última subida de tipos, pero en todo caso las condiciones financieras también van a ser muy favorables para el crecimiento. En resumen, contexto internacional, como les acabo de comentar, muy positivo, porque hay una aceleración sincronizada de la actividad, porque la inflación sigue baja, pero lejos de mínimos, de ese riesgo de deflación, porque los bancos centrales van a ser muy cautos, ¿no? Y esas políticas monetarias que habían asumido para afrontar ese riesgo de deflación de hace 2 años se van a normalizar, pero de forma muy suave, y porque también nos parece que el balance de riesgos es mucho más equilibrado, ¿no? El año pasado hablamos aquí mucho de riesgo político, de Brexit, etcétera, y bueno, pues ahora mismo todo eso se ve de otra manera, ¿no? También en Europa, el nuevo eje Macron-Merkel, cómo puede provocar avances en el proyecto de Unión Europea. Bueno, a Trump ya nos hemos acostumbrado todos, ¿no?, a las cosas que hace, ya ha pasado un tiempo y le queda menos mandato. Entonces, bueno, pues en general, pues yo creo que, tocando madera, pues ese riesgo político no va a frenar esas expectativas tan positivas de crecimiento. Bueno, hemos hablado un poco de esas buenas perspectivas para la economía mundial. Y bueno, ¿qué hay que decir para la economía española? Pues que en los últimos tiempos nos hemos movido entre una información muy positiva, una inercia expansiva muy importante, como luego vamos a ver en los indicadores de crecimiento, y las dudas sobre el aumento del riesgo político y su shock de incertidumbre, qué efectos podría tener sobre el comportamiento de la actividad. Bueno, con la información que tenemos en estos momentos, bajo nuestro punto de vista, el saldo también en este caso va a ser muy positivo. Es decir, no vemos que el shock de incertidumbre, como ahora comprobaremos en gráficos y demás, esté cambiando en exceso las decisiones de consumo, de inversión de los agentes. Vemos que los datos de empleo, de consumo siguen muy potentes y, por tanto, creemos que esa inercia expansiva se va a mantener y desde luego, las expectativas para este cierre de año son positivas y también para el año que viene. Ahora les mostraré cuáles son nuestras previsiones de crecimiento. Que son estas, ¿no? Después de 2 años con ritmos de crecimiento, 3,3 el año pasado, este año 3,2, 3,3, veremos cómo cierra. Bajo nuestro punto de vista, y en eso somos el Servicio de Estudios en estos momentos más optimista, creemos que va a haber una cierta desaceleración, porque algunos de los motores de la demanda nacional pueden crecer algo menos, pero serían ritmos de crecimiento cercanos al 3%, y ya acumularíamos pues 4 años con ritmos de crecimiento en la zona del 3, superiores al 3%. ¿Qué vemos? Inercias
expansiva importante, positiva, buen contexto exterior, mejora de la competitividad, patrón de crecimiento equilibrado, es decir, este crecimiento de la economía española, este ciclo de crecimiento expansivo está siendo de los más equilibrados de las últimas décadas, como ahora vamos a comentar, ha permitido reducir los desequilibrios, el apalancamiento, está siendo compatible con superávit de balanza por cuenta corriente, es decir, está siendo un ciclo muy positivo y creemos que con esas inercias esto va a compensar pues algunos riesgos que han aparecido en el horizonte, como hemos comentado anteriormente. Bueno, ahí ven un poco ese desempeño de la economía española, ¿no? Desde mitad de 2013, insisto, acumulamos 4 años de importante recuperación. Y como vemos aquí, lo que hemos visto en el tercer trimestre es una desaceleración de la actividad, prácticamente una décima respecto al segundo, muy poquito, de 0,9 a 0,8, y casi todos los indicadores que hemos visto de este último trimestre es frente a lo que se pudiese pensar, no solo no vamos a ver una desaceleración, sino que incluso la economía española podría crecer una décima más que en el tercer trimestre que en el verano, ¿no? Y podríamos cerrar el año, insisto, en esa zona del 3,2, 3,3. ¿Por qué? Porque en general yo pienso que ese buen contexto internacional está siendo aprovechado por las empresas españolas, por los sectores españoles, por ejemplo, la industria o los servicios. Fíjense ustedes las cifras de negocio en servicios y la industria, cómo estaba creciendo en septiembre, ¿no? A ritmos del 7% en el caso de los servicios, del 10% en la industria. Es decir, los ritmos de crecimiento venían mostrando un elevadísimo dinamismo. Otros indicadores también muy importantes, ¿no? Para el sector industrial, como puede ser disponibilidad de bienes de equipo, muy relacionado con inversión, o entrada de pedidos en la industria, muy relacionado también con demanda interna pero también externa, ¿no? Con esa recuperación en Europa, etcétera, donde están nuestros principales socios comerciales, pues fíjese, estaba creciendo a ritmos del 15%. Es decir, la economía española en el tercer trimestre fue de menos a más y mostró una inercia muy positiva. Bueno, ¿y qué estamos viendo en los indicadores del cuarto trimestre? Pues a la derecha estamos viendo algo de incidencia, como por otro lado era normal en las ventas minoristas en el consumo en el mes de octubre, hubo una cierta desaceleración, es normal en ese mes, pero también hay que decir que ya en el mes de noviembre hemos visto, bueno, pues muy relacionado, Black Friday y todas estas cosas, cierta recuperación. Pero sobre todo, ¿qué hemos visto, gráfico de la izquierda? Pues que el empleo se ha comportado de manera muy positiva en los 2 primeros meses del cuarto trimestre, octubre y noviembre. Es decir, prácticamente ahí no se ve ningún efecto negativo del shock de incertidumbre. Todo lo contrario, lo que vemos es un comportamiento del empleo en este cuarto trimestre, ahí tienen ustedes los datos ajustados de estacionalidad, incluso mucho mejor que el comportamiento del empleo en verano. El empleo en verano creció a ritmos trimestrales del 0,4, ritmos anualizados de alrededor del 2%, y ahora mismo estaría creciendo a ritmos trimestrales próximos al 1%, 0,8, 0,9 y por tanto a ritmos anuales superiores al 3%. Es decir, los datos de octubre y noviembre han sido espectaculares y con un octubre y noviembre muy positivo en empleo, como les he dicho anteriormente, es muy difícil que la economía española no alcance ritmos de crecimiento trimestrales de al menos 0,9 en este cuarto trimestre. Bueno, ¿de dónde viene buena parte del vigor del empleo? Para empezar a hablar algo ya del sector turístico. Fíjese, el sector turístico a lo largo de la recuperación de la economía española ha sido el responsable directo del 18,5% de la creación de empleos, es decir, los ritmos acumulados de creación de empleo en el sector turístico han superado los 300.000 a lo largo de este ciclo de recuperación. Ya mucho más atrás tendríamos educación, 200.000 y todo ese resto de sectores. Por tanto, desde luego, el sector estrella en recuperación de empleo de la economía española en esta fase expansiva. Bueno, pues si los vientos de cola no se han amortiguado, es decir, si todo ese contexto externo que estaba ayudando a impulsar la economía española, hemos dicho que va a continuar siendo muy positivo y por tanto vamos a ver mejoras de exportaciones, un buen comportamiento del turismo, eso se va a reflejar en inversión, en empleo y finalmente en consumo, pues lo que está claro, como les he comentado anteriormente, es que en teoría la inercia, insisto, el perfil, la tendencia de la economía española, yo creo para los próximos trimestres es muy positiva. ¿Y por qué, entre otras razones? Pues porque hemos hecho un esfuerzo importantísimo en recuperar nuestra competitividad, ¿no? Esto que muchas veces pasa desapercibido, pues el gráfico de la izquierda se refleja claramente
pero sobre todo en el gráfico a la derecha, ¿no?, el comportamiento de los costes laborales unitarios españoles frente a los de nuestros competidores desde el año 2010, pues es básicamente muy positivo, ¿no? Es la primera vez que España recupera competitividad sin tener que utilizar el tipo de cambio. En este caso, claro, no podíamos utilizarlo porque estábamos en el euro, es decir, a través de lo que denominamos una devaluación interna o lo que es lo mismo, a través de mejoras de productividad y moderación salarial. Bueno, eso lo hemos conseguido y eso nos permite o nos ha permitido, aparte de un aumento importantísimo de las empresas que exportan en España, de los mercados de exportación a los que vendemos de bienes, pero también de servicios, lo que nos ha permitido es que a lo largo de toda esta expansión la economía española ha mantenido un saldo positivo de balanza por cuenta corriente. Anteriormente se comentaba, ¿no?, la espectacular aportación de la balanza de servicios en el mes de septiembre a esa balanza por cuenta corriente. Bueno, esa balanza por cuenta corriente está situada en el más 1,8% del PIB, alrededor de 20.000 millones en términos anuales, e insisto, es la primera vez que la economía española logra crecer con esta intensidad 4 años seguidos, manteniendo un saldo positivo de la balanza por cuenta corriente, o lo que es lo mismo, con un ahorro total de la economía española superior a la inversión y, por tanto, con capacidad de financiación de cara al exterior. Bueno, insisto, nunca la economía española se había recuperado con ese perfil. ¿Qué ha permitido esto también? Pues una reducción de los niveles elevadísimos de endeudamiento con los que entramos en la recuperación, sobre todo de quién, de los hogares y empresas. Entramos en esta fase de recuperación, terminamos la crisis con niveles de endeudamiento elevadísimos, superiores al 200% del PIB de hogares y empresas, y como ven ahí, prácticamente los hogares y empresas españolas han reducido en 500.000 millones su deuda, o lo que es lo mismo, 53 puntos de PIB. Bueno, insisto, no hubiésemos pensado que una recuperación de la economía española nos iba a permitir mantener saldos de balanza por cuenta corriente positivos y además permitir que el apalancamiento de empresas y hogares se redujese con esa intensidad. Bueno, y en este contexto, claro, lo que también hay que analizar es si el aumento del riesgo político, ese shock de incertidumbre, si puede terminar afectando a las decisiones de consumo e inversión, puede aumentar las primas de riesgo de la economía española y por tanto aumentar las presiones financieras, etcétera. Bueno, lo que hay que decir es que ahora mismo, y como les he comentado anteriormente, por el lado de variables financieras y prima de riesgo, por la prima de riesgo de la economía española, pues subió 15 o 20 puntos básicos en un momento dado, pero otra vez está en la zona de 110. No se ven muchas cosas que hagan temer un comportamiento de los inversores internacionales más negativo en el futuro, ¿no? Todo lo contrario, el Tesoro sigue haciendo emisiones todas las semanas, con bastante éxito, la prima de riesgo está bastante moderada y, como les he dicho anteriormente, tampoco creemos que ahora mismo se pueda decir que las decisiones de consumo e inversión a raíz del shock de incertidumbre han cambiado mucho, ¿no? En ese sentido, pues decir, ahí vemos un poco cuáles son las previsiones de la economía española para este año y para el año que viene, que es verdad que en noviembre de 2017, esto que es la media, el consenso de los servicios de estudios, pues la media rebajó algo las expectativas para el año que viene del 2,7 al 2,6. Dicho lo cual, ese 2,6 todavía es superior a lo que esperábamos para el año que viene a principios de año, ¿no? Una revisión potente de previsiones en el verano a raíz de los buenos datos de economía española, ahora se han moderado, pero y pensando que la economía española volviese a crecer a esos ritmos, pues ahora mismo todo lo firmaríamos, ¿no? Porque, insisto, serían 4 años con crecimientos del 3 o muy cercanos al 3. Nuestra opinión es, como les he comentado anteriormente, más optimista que el consenso del mercado. Nuestra opinión es que probablemente, si no hay muchas sorpresas negativas en el contexto internacional y no parece que las vayamos a ver, pues el año que viene vamos a estar más cerca del 3 que de ese 2,5, ¿no? Y en ese sentido, como les he dicho anteriormente, pues nosotros mantenemos un optimismo bastante elevado. Bueno, y me gustaría terminar hablando del sector turístico, ¿no? Y titulamos esta parte entre el éxito y los desafíos de medio plazo. Evidentemente, el éxito está claro, ¿no? La importancia del sector turístico ya a nivel global es espectacular, ¿no? Estamos hablando de 1.235 millones de turistas, 1,1 billones de euros en ingresos, que es lo que supone el sector turístico a nivel mundial, 7% de las exportaciones mundiales, 50% de turistas con destino a Europa, 6% a España,
1,1% a Canarias. Bueno, está claro que ahora mismo es uno de los principales, por no decir el principal motor de la economía mundial, y de hecho a nivel de exportaciones, las exportaciones turísticas de servicios superarían las de sectores tan importantes como automoción o como alimentación, ¿no? Ahí tenemos cuál ha sido el perfil de crecimiento del turismo en la última década, ritmos de avance del 4% en media anual. No olvidemos que la última década es la salida de una crisis intensa, profunda, no todos los sectores han crecido de esta manera, ni mucho menos. ¿Y cuáles son las expectativas hasta 2030 de la Organización Mundial de Turismo? ¿No? Fíjese, hasta 2030 el sector podría tener un avance medio anual del 3,3, de manera que podríamos pasar a prácticamente 1.800 millones de turistas cada año, ¿no? Los ritmos de crecimiento más moderados en Europa, que es un mercado algo más maduro, y más dinámicos. Aquí las previsiones de la Organización Mundial de Turismo dicen que sería Asia y Pacífico la zona más dinámica de turismo. Bueno, y en este contexto, ¿qué muestra el sector turístico español? Pues fíjense ustedes, una recuperación espectacular desde 2013. Desde 2013 muestra en el sector un intenso dinamismo, y esto hace que en la última década la llegada anual de turistas extranjeros se haya aumentado un 41%, 59% desde el mínimo, ¿no? No hace tanto, estamos hablando de 50 millones y ahora estamos hablando de 83 millones. Y de todos esos millones que llegan a España, pues recordar que el 15,7% de los turistas extranjeros eligen como destino de vacaciones Canarias. Si lo vemos por el lado del gasto, todavía más espectacular, ¿no? El gasto aumenta más que el número de turistas, ¿no? Desde mínimos un 84%, en los últimos 10 años un 71%, a la vez que se empiezan a detectar cambios en los patrones de gastos. Pero claro, ya estamos hablando, pues como decíamos anteriormente, ¿no? Un saldo de balanza de servicios turísticos positivos de casi 30.000 millones, por el lado de los ingresos pues estaríamos hablando de cifras superiores a los 80.000 millones de euros. También se detecta cierto repunte del turismo doméstico, aunque también hay que decir que en el caso del turismo doméstico de españoles hay cierto desplazamiento hacia fórmulas alojativas de menor coste, como pueden ser de no mercado, vivienda propia, familiares o otro tipo de sectores, de tipos de alojamiento que están aflorando en la última crisis. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre pernoctaciones hoteleras? Pues también una recuperación muy importante. Antes hablábamos del número de turistas extranjeros, gasto de los turistas extranjeros. En cuanto a pernoctaciones hoteleras totales, un importante aumento, ¿no? De casi un 44% en el caso de Canarias y un 27% en España, ¿no? Ritmos que todavía, pues este año, de enero a septiembre, se mantienen con un elevado dinamismo, 2,4% en el caso de Canarias, 3% España. Claro, la acumulación de esta tendencia durante 10 años, pues, ¿a qué nos ha llevado? Pues a grados de ocupación hotelera pues muy elevados, ¿no? Incluso sorprendentemente elevados, ¿no? Fíjense, en el caso de España estamos hablando de un 65%, en el caso de Canarias, en promedio de 12 últimos meses, estamos hablando de ocupaciones del 85,8%, ¿no? O sea, casi estamos al máximo, y de hecho, en septiembre, por ejemplo, Lanzarote, con una ocupación del 94,9%, sur de Gran Canaria con un 92% y Fuerteventura casi con un 91%, fueron las zonas turísticas españolas con mayores grados de ocupación. Bueno, fuerte recuperación, más ocupación de los hoteles, pues está claro que los ingresos por habitación disponible, el famoso RevPAR, pues también se recuperan de manera espectacular desde el año 2010, ascendiendo en el caso de España hasta los 55,8 euros, pero lo más interesante es que Canarias tiene una rentabilidad, un ingreso por habitación disponible un 47% superior, ¿no? Casi 81,9%, ¿no? Con una recuperación desde los mínimos en el caso del RevPAR canario de casi un 75%. Bueno, todo esto no solo favorece al sector turístico, ¿no? Sino también favorece a sectores muy ligados, muy relacionados con el sector turístico. Ahí tenemos la evolución esperada de la facturación al tercer trimestre de diferentes sectores muy relacionados con el turismo y los resultados esperados al tercer trimestre, ¿no? Como la línea verde o la parte de la columna verde, pues en muchos casos es superior al 60%, lo que refleja que una parte importante de las empresas, tanto de alquiler de coches, de transporte, de ocio, etcétera, pues esperan que tanto su facturación como los resultados van a ir mejorando, ¿no? Y en cuanto a las expectativas para cierre de 2007, pues dividiendo entre las diferentes comunidades autónomas, pues ahí tenemos como los resultados previstos para el cuarto trimestre, por parte, insisto, de los empresarios del sector,
pues en el caso de Madrid un 84% piensa que mejorarán, en el caso de Canarias un 62%, poniendo de manifiesto que Madrid como destino urbano y Canarias en segmento vacacional, pues evidentemente en esta última parte del año también lo están haciendo de maravilla. Bueno, visto la historia pasada, los éxitos, etcétera, pues también hay que hablar de algún reto, ¿no? Retos de corto plazo, que habrá que afrontar, ¿no? Que se empieza a observar, por ejemplo, un repunte de la demanda en destinos competidores del Mediterráneo, Grecia, Turquía o Egipto, ¿no? Y eso hace que alguna reserva para el verano empiece a disminuir en el caso de España. Bueno, también hay que decir que la presión de turistas extranjeros y aumento de precios hoteleros puede estar expulsando, aparte de la demanda hotelera nacional, habrá un poco que volver a pensar en ello. También hay que decir que hay saturación en algunas localizaciones, lo acabamos de ver con algunos datos, y que, bueno, si queremos que ese turismo de las localidades saturadas se vaya a otras, pues habrá que mejorar algunas infraestructuras. Y, bueno, pues también que el atractivo del sector hay que mantenerlo, ¿no? Ante, bueno, pues un entorno en el que todos sabemos que hay un creciente intrusismo de nuevas modalidades de alojamiento. Bueno, y de cara al medio plazo, ¿qué es lo que deberíamos mejorar? ¿Cómo podríamos afrontar estos retos? Bueno, pues yo creo que como para todo en la economía española hay que centrarse en competitividad y en calidad. Hay que centrarse en potenciar la imagen de España como destino seguro, y yo creo que también debemos empezar a hacer una venta clara de que los beneficios del turismo son mucho mayores que los perjuicios, ¿no? Es verdad que en ciertas localizaciones ya se ve cierta saturación, cierta respuesta a la población local. Bueno, pues yo creo que esto hay que hacer aquí una pedagogía importante para seguir vendiendo unos beneficios, insisto, muy superiores a los perjuicios. Y de cara al largo plazo, antes hemos visto algunos retos de corto. Bueno, pues ya se habla en la anterior ponencia de los retos del turismo 4.0, SMART, como queramos llamarle, de la digitalización, de la utilización de las redes sociales, de cómo podemos mezclarlo con Big Data y para que nos dé señales de por dónde tienen que ir los tiros, etcétera. Evidentemente, otro reto será la desestacionalización del sector, ¿no? Que, bueno, en muchas partes de la península, evidentemente, es un problema muy importante. Hay que adaptarse a una demanda dinámica y cambiante, ¿no? No solo el sector turístico, mi sector, el financiero, etcétera. Se ven ya cosas muy diferentes entre generaciones y demandas muy diferentes. Hay que adaptarse a esa demanda. Y luego, sobre todo, el tema de sostenibilidad, como acabo de comentar, ¿no? A veces pues se trata de gestionar la abundancia, ¿no? Es mejor gestionar la abundancia que la escasez, ¿no? Pero la capacidad de carga de algunos destinos o la saturación de algunos destinos empieza a ser importante, y, bueno, pues también hay que vigilar todos los temas de impacto social, medioambiental, etcétera, de cara al medio y largo plazo. Y, bueno, pues alguna idea para terminar, ¿no? Yo creo que tenemos atractivo suficiente para traer nueva demanda que complementa nuestra demanda tradicional. Países emergentes, China, India, Brasil, ¿no? Que evidentemente son los que van a crecer en las próximas décadas. Hay que desarrollar nichos de mercado con elevado potencial de crecimiento dentro de todo el montaje que tenemos actualmente. Turismo accesible, destinos slow, enogastronomía. Bueno, aquí España pues tiene un potencial espectacular. Evidentemente, posicionarnos, intentar siempre en segmentos de mayor calidad, eso es vital, reformando también nuestras plazas hoteleras. Y, bueno, pues para Canarias pues el reto evidentemente es seguir siendo una de las mejores regiones valoradas turísticamente del contexto europeo y, bueno, pues aprovechar todas esas oportunidades que seguro que van a ir apareciendo. Sin más, agradecerles una vez más su asistencia y la invitación para estar en este foro. Muchas gracias. Bien, yo creo que las perspectivas de futuro sobre los retos y desafíos que nos marcaste el año pasado en esta mesa, donde lo veíamos de un panorama con bastantes incertidumbres, yo creo que el panorama es bastante optimista. Y yo creo que, de alguna manera, si seguimos creciendo del año pasado a de esta forma, te vamos a invitar el año que viene para que nos digas diciendo realmente este nivel de optimismo.